Muy buenos días, aquí estoy hoy solita con este último devocional del mes de enero. Ya se cumplen los 7 días de este nuevo año que estamos transitando, enero del 2026, y feliz de poder estar haciendo este devocional, porque este devocional tiene muchas cosas hermosas, que es compartir la palabra. Por este devocional pasan muchas personas que se preparan para hablar de parte de Dios, y eso es muy lindo, porque de parte de Dios uno tiene enseñanzas, tiene cosas para cambiar, tiene cosas para reflexionar, y lo bueno es que es personal, uno lo puede poner en práctica, porque esa es la función de lo que es la palabra de Dios, poner en práctica lo que está escrito. Y aunque la palabra fue escrita hace muchos años, es tan actual y tan poderosa a la vez cuando esta palabra se hace real en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos la palabra. Podemos saber mucho de todo lo que dice, pero podemos practicar poco. Y lo bueno y lo interesante es que Dios nos da la oportunidad a cada uno para poder poner en práctica su palabra, su bendita palabra que tanto nos ayuda, que tanto nos contiene, que tanto nos consuela, que nos da ese aliento de vida, que nos da eso que hace de que nosotros podamos ser diferentes. Vivimos en un mundo donde está todo tan revuelto que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Así lo dice Dios en su palabra, ¿no? Y cuando uno tiene en sus manos la palabra de Dios y va metiéndose y va conociendo las historias y viendo las cosas que suceden, que sucedieron, uno se identifica de tantas maneras, y es ahí donde Dios nos da la oportunidad de revertir las situaciones y poder cambiar, porque todos podemos cambiar. Quizás no cambiaremos de un día para el otro, quizás nos cueste días, meses, años quizás, pero lo importante es marchar sobre las promesas de Dios, marchar sobre ese cambio que desea nuestro corazón, de ser mejores. Y hay tantos temas aquí, tanta variedad, tanto, que la verdad que si viviéramos, no sé, 1000 vidas, creo que en 1000 vidas no podríamos poner todo en práctica. Sí hay cosas que son urgentes de cambiar, y para eso nos tenemos que esforzar. Así que en esta mañana yo les quiero hablar de un tema que lo busqué en la palabra, y hubo gente en la palabra de Dios que hoy nos podríamos identificar también nosotros, porque a veces nos vemos en este espejo que es la palabra, que otras personas ya vivieron y pasaron por esto, y que pudieron algunas revertir la situación, otras no pudieron o no quisieron, pero también está escrito, porque como Dios nos da eso de decidir, porque yo decido si quiero cambiar o no, yo decido si quiero ser mejor o no. Dios no me obliga a nada. Él escribió a través de personas esto que se llama Biblia, en el cual aquel que conoce a Jesús personalmente lee, y es ahí donde encontramos las cosas que debemos dejar de hacer, las cosas que debemos hacer, y tanta enseñanza que la verdad que uno
se presenta delante de Dios y dice, Señor, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué querés que yo hable? ¿Qué le está haciendo falta a alguien? Y bueno, y ahí uno hace como ese vocero de Dios. Así que espero que en esta mañana puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Y acá veo conectada a Sarita Jiménez, dice hola, buen día, bendiciones. Aquí estoy, Sarita. No sé quién más está conectado porque estoy con un solo teléfono, porque hoy estoy sola, entonces no puedo ver mucho. El tema de hoy es un tema que la verdad que me puse a prepararlo y lo que es cuando esto le pasa. Creo que todos hemos pasado por acá o quizás estamos transitando por esto, por algo llamado resentimiento. Y uno dice, cuando dice así, porque ve a alguien con enojo, con ira, con envidia, muchas veces uno a lo mejor dijo, che, qué resentida que está esta persona con la vida, porque es como que todo lo que manifiesta no es bueno. Y la verdad que cuando uno está resentido, lo que manifiesta no es nada bueno y no es nada que a Dios le agrade. Por eso Dios nos enseña a que si pasamos por esto o si estamos pasando por esto, tengamos esa enseñanza y ese ejemplo que Él ya dejó aquí en su palabra. El resentimiento es un dolor moral persistente, no es algo pasajero, es algo que está ahí como clavado en el corazón, en la mente, en el alma. ¿Y saben por qué? Por una ofensa o injusticia pasada que no se resolvió. O sea, hay algo ahí en la vida de una persona que no se resolvió. Y se puede manifestar como rencor, amargura y hostilidad. ¿Hacia quién lo causó? O sea, yo tengo mi reserva con aquella persona que de alguna manera hizo que yo esté amargada. La verdad que si fuera por esto, y la verdad que todos estaríamos resentidos con alguien, porque si ponemos las cosas como son y lo vemos de esta manera, ¿no? Siempre alguien hace algo que nos molesta, o que nos hace doler, o que no nos gusta. O sea, es una hostilidad hacia quien la causa, no a todo el mundo, sino a alguien, reviviendo la herida una y otra vez. O sea, yo veo a la persona y aunque no la vea igual, eso es como que una y otra vez vuelve a mi vida. Es algo que está ahí permanente y que genera un malestar. Y a veces profundo, un malestar profundo en una persona, que puede afectar las relaciones, claro que sí, porque de hecho hay un malestar. Y también puede afectar las relaciones y el bienestar emocional, porque uno emocionalmente está afectado justamente por eso que pasó con alguien. Por eso qué bueno que es resolver. A veces nos cuesta resolver porque nos cuesta enfrentar las situaciones. Uno trata por todos los medios de llevarse bien con todo el mundo, de que uno ser buena gente con los demás, y también uno desea que sean buena gente con uno. ¿De qué se nutre esto que se llama resentimiento? Se nutre de sentimientos de frustración, ira y la percepción de haber sido tratado injustamente, llevando una actitud negativa y defensiva. ¿Vieron cuando uno está ahí como que a la defensiva?
a ver, ¿qué me dice esa persona que por ahí me molestó, me causó dolor o malestar o amargura? Estoy a la defensiva porque no quiero ni siquiera escucharla, pero es como que permanentemente eso que me hizo, que a mí yo percibí que me causó dolor o malestar, lo tengo ahí continuamente. Es algo que no me abandona, o yo no permito que me abandone ese pensamiento. Ahí veo a Mónica Villarruel, dice: buen día, Ali, bendiciones en este día. Le doy gracias a Dios por este día. Ay, sí, Moni, la verdad que hay que darle gracias a Dios por este nuevo día que nos permite vivir. También ¿cómo es que decía? El resentimiento también tiene características claves. El origen, un hecho pasado donde la persona se sintió maltratada, menospreciada o privado de algo que creía merecer. A veces uno pone la expectativa muy alta, refiriéndonos a que no sé si es la palabra pretendemos o deseamos que las personas nos digan, o sea, creemos merecer algo de la otra persona, una devolución. A veces porque no tenemos devoluciones en nuestras vidas, nos frustramos, o sea, o nos sentimos maltratadas, menospreciadas, como que si fulano hizo algo, le dicen gracias, lo ponen en Facebook, le agradecen públicamente. Y yo que hice tanto, y yo que hice más todavía, ni siquiera un gracias. Y eso nos puede poner en esta posición de ser una persona resentida. ¿Por qué? Porque sentimos que algo que creíamos que merecíamos, no lo hicieron. Hay una persistencia en esa actitud. No es un enojo pasajero, es algo que está ahí continuo, el resentimiento. Es algo que permanece, que está ahí como el aire que respiramos. A veces no nos damos cuenta que estamos en esta condición, porque creemos que tenemos como un derecho a estar así. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me menosprecian? ¿Por qué me causan dolor? ¿Por qué no me agradecen? ¿Por qué me hicieron mal? ¿Por qué injustamente dijeron o hicieron tal o cual cosa? Y es algo que es como un veneno muy silencioso que entra y se queda a vivir. Por eso el Señor dice que nos examinemos continuamente, que nuestro corazón tiene que estar agradable a Él, que Dios nos ayude a estar libres del resentimiento, de la ira, del enojo, porque si eso persiste, eso con el tiempo amarga el alma, amarga la vida, porque hay algo que está ahí dando vueltas que no está resuelto. Tiene una resistencia, no es un enojo pasajero, se mantiene y resurge al recordar la ofensa. Es como que yo misma me potencio con esto, porque traigo a mi memoria y resurge una y otra vez y recuerdo eso que me hicieron. Y a menudo sin una resolución, o sea, me quedo envenenada con eso, me molesta en gran manera eso y está acá adentro y me hace mucho mal. No lo necesito, pero está ahí, me retroalimento de eso que es el resentimiento. Qué cosa tremenda, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yo estaba muy resentida con una persona porque en ese momento habían tocado a mis hijos y tocaron la vida de mi esposo. Y uno es un león cuando tocan a su familia, a veces con razón o sin razón,
Pero yo en este caso creía que era sin razón, porque no había razón para que atacaran de esa manera a mis hijos que eran más chicos, o sea, no se podrían defender como se podrían defender ahora que son adultos. Y la vida de mi esposo, que mi esposo siempre guardó silencio, o sea, él siempre dice, es mejor llevarle las cargas al Señor y punto. Está bien que cuando tiene que hablar, habla, ¿no? Pero en ese momento creyó conveniente eso. Pero esto a mí me causó un resentimiento tan grande en mi corazón, tan grande. Yo estaba enojada. No sé si tenía ira, pero estaba enojada y eso no me dejaba. Y un día me acuerdo que estaba en mi casa y estaba el televisor prendido y seguramente que estaba en un canal Luz o en algún canal que estaban pasando una predicación. Y me acuerdo que decía la predicación, mira, a vos te gusta que te perdonen, ¿no? Vos te equivocaste muchas veces. Decía este predicador, yo te aconsejo que si tu lista es larga contra otra persona, cosas que vos le dirías, cosas que vos harías, yo te aconsejo que perdones. ¿Sabes por qué? Porque Dios también podría sacar una lista tan larga y sin embargo te perdonó. Ay, eso fue para mí que yo no podía soportar que Dios sacara una lista y no me perdonara. Entonces automáticamente eso salió de mi vida, desapareció ante el temor a que Dios a mí no me perdonara. Así como Dios perdonó mis ofensas, yo tenía que perdonar eso, que nadie sabía, era un tema mío acá adentro. Nadie sabía de esto, pero yo estaba guardando ese enojo, ese malestar, y eso venía recurrentemente a mi vida todos los días. Pero ese día fue el punto final, porque entendemos lo que Dios dice o morimos resentidos, no queda otra. Los componentes de lo que es el resentimiento es una mezcla de dolor, yo tenía dolor, enojo, tenía enojo, amargura, tenía amargura, frustración y a veces envidia. O sea, todo esto yo creo que yo lo estaba teniendo en ese momento porque no podía sentir que había perdonado. Y cuando yo volví a ver a esta persona, me acuerdo que hablé y pedí perdón también. Y Dios sanó, o sea, Dios se encarga de todas estas cosas cuando uno se arrepiente, cuando reflexiona y cuando esto hace de que salga de la vida de uno, porque esto está ahí clavado, no sale así nomás. O sea, hay que trabajar esto para que salga de la vida de uno. O la palabra de Dios es tan contundente que no puedes hacer otra cosa que pedir perdón, perdonar y seguir tu camino. Pero libre de todas estas cosas. Hay una manifestación sobre esto que se llama resentimiento. Puede llevar a la hostilidad, la crítica constante hacia los demás, dificultad para perdonar y una visión negativa de la vida. Es como que uno se pone en blanco y negro, sería el negativo de las fotos, creo, las que se revelaban, ¿no? Antes, no sé si ahora se usa todavía porque ahora es todo digital. Así, en una posición negativa, que todo es malo, que uno se pone como áspero y también entras en la crítica continua, nada te gusta. Si lo hace bien porque lo hace bien, si lo hace mal porque lo hace mal, si camina así porque camina así, o sea, entras en la crítica como deliberadamente.
Miren ustedes una palabrita que quizás estés viviendo, todo lo que trae, y trae cosas feas para nosotros, no son cosas lindas, son cosas que no nos dejan crecer. La relación con otros términos, rencor, es un sinónimo de resentimiento, a menudo visto como una forma más intensa y prolongada de este, hasta con deseos de venganza. No sé si alguna vez escucharon eso que dice, a mí me las va a pagar, yo voy a ver pasar su cadáver por enfrente de mi puerta. Ya quería hasta que muera. Tanto el resentimiento que hasta le podés desear el mal a las personas. Y esto sucede cuando uno no cree en Dios, más todavía, porque uno le da rienda suelta a todas sus emociones y no importa, o sea, puede llegar a maldecir, a odiar, puede llegar a no perdonar jamás. Yo conozco una persona que una vez dijo, ay, qué feo que está el mate, está re amargo. Conozco una persona que hasta ese momento una vez manifestó, una persona así como de pasada que uno conoce, que manifestó que hacía 40 años que no se hablaba con una persona. Y uno ahí se da cuenta que no resolvió, que tenía resentimiento en su corazón. O sea, estaba amargada. A lo mejor no hubo un reconocimiento de la otra persona hacia ella y quedó como un resentimiento que amargó sus días. Por eso como uno tiene que trabajar el ser interior, ¿no? Eso que nadie ve. ¿Quién puede ver que, bueno, hay manifestaciones, ¿no? Como estoy acá desarrollando sobre el resentimiento, hay manifestaciones. Pero ¿cómo puede estar guardado en el corazón de uno, ahí calladito, trabajando, amargándome, trayéndome esos pensamientos y que yo me voy alimentando de eso? Entonces es como que no me importa nada. Deseo el mal de esa persona, deseo que le vaya mal. Puedo llegar hasta maldecir, no conociendo a Dios, ¿no? Ahora, ¿se puede estar resentido ya siendo un hijo de Dios? Sí, sí, porque en la palabra, ahora más adelante yo lo voy a decir, en la palabra hubo personas que estuvieron resentidas y la vida no le fue fácil. La amargura es parte de estos términos, ¿no? La relación que tiene con lo que es el resentimiento. La amargura, un sabor desagradable o estado de ánimo que resulta de la persistencia del resentimiento. Esa amargura cuando entra acá en la cabeza y que contamina todo, amarga todos los días de la vida de una persona. A veces uno dice, che, qué amargada que está esta persona, nunca se ríe, todo le parece malo. Y ahí uno ahora cae en la cuenta que puede haber un resentimiento en su vida. Yo hasta acá no sé si me daba cuenta tanto de cada cosa, pero con todo esto uno se analiza, uno se mira para adentro y uno dice, oh, estoy resentida, ¿qué está pasando? ¿Qué no perdoné? ¿Qué se me metió adentro que está trabajando en mi cabeza día y noche? Esto tiene que salir, esto tiene que abandonar mi vida. O sea, primero tengo que reconocer que estoy viviendo una vida resentida contra alguien y que quizás sin darme cuenta hasta el mal le estoy deseando, siendo un hijo de Dios. Porque cuando eso se apodera de los días de una vida, qué difícil es, porque eso se va afianzando, eso está ahí, se va fortaleciendo.
Y uno tiene que arrancar de raíz todo esto, porque no nos conviene de ninguna manera. En esencia, el recuerdo constante y doloroso de una injusticia quizás que impide seguir adelante y puede corroer la propia salud mental y las relaciones interpersonales. Mire hasta dónde puede llegar el resentimiento en una persona. Dice que puede corroer. Yo entiendo que corroer es como cuando el óxido se mete en un metal. Si yo tengo unas sillas que llevábamos a la playa cuando en esos días que íbamos de vacaciones, que las mojó el agua salada, uno las enjuagaba ahí en el mismo mar, pero nunca dijimos, che, vamos a limpiarlas y guardarlas. Estaban limpias, pero sacarle esa sal. Y hoy que yo uso esas sillas que no están viejas, no están rotas, pero están todas con eso que ¿cómo es que dice? Corroe, que no sé cómo decirlo, bueno, que hizo que ese material esté todo como comido y que en cualquier momento la corrupción, no sé cómo decirlo, eso que fue comiendo ese material, porque es como que lo va comiendo, va a hacer que se rompa. Y acá está hablando que se puede corroer la propia salud mental y las relaciones. Mire a qué punto llega esto que parece tan inocente. No se puede creer lo que puede provocar el resentimiento en una persona. Ese material de la silla puede llegar a romperse. ¿Cómo puede romper la mente y el cuerpo? Algo que es poderoso dentro de uno. Y que si toma terreno y toma terreno y toma terreno en nuestra vida, es como que no vamos a poder salir o nos va a costar. Con Dios todo lo podemos. Gracias, Señor, que con vos todo lo podemos, porque Él nos dice esto. Y que para Él no hay nada imposible. Pero tengo que reconocer que estoy resentida. Uno tiene que reconocer el problema, rendirse delante de Dios, y Dios se ocupa de una manera sobrenatural para que la paz, la tranquilidad, la armonía vuelva a uno. En la Biblia hay varios ejemplos. Buscando, yo decía, Señor, ¿quién estuvo resentido en la palabra? Porque si uno se pone a mirar las manifestaciones, los componentes, uno dice, Señor, yo en algún momento estuve muy resentida y me volví de eso, porque yo te amo, Señor, yo quiero que vos crezcas en mi vida, y esto es un poco hacer morir mi yo, mi carne. O sea, una vez alguien dijo, sí, porque uno tiene reacciones porque el yo está vivo, ¿no es cierto? Al yo no le gusta ser segundo, al yo no le gusta que lo ninguneen, al yo no le gusta que no lo reconozcan, al yo no le gusta que otros estén siendo reconocidos de alguna manera y que a uno no. Todas esas cosas, el yo quiere estar por sobre todo. Yo. Y cuando uno muere a todo eso, es cuando no tiene reacción. Alguien dijo una vez, si yo, por ejemplo, voy a la tumba de mi papá, que ya murió hace muchos años, si yo voy,
y empiezo a gritarle, a decirle, a insultarlo, a, no sé, a sacarlo hasta de la tumba, ¿mi papá reaccionaría? ¿Se defendería? ¿Me diría algo? No, simplemente porque está muerto. Y ese es el tema, que a veces estamos tan vivos, somos tan yo, que no queremos morir a nuestra carne. Y nuestra carne tiene que morir para que lo de Dios fluya. Y esa es la lucha continua que tenemos, porque nuestra carne no quiere ceder el lugar a Dios. Nuestra carne se impone, y se impone y manifiesta estas cosas. Enojo, dolor, amargura, frustración, envidia, nos sentimos que nos ofendieron, ¿por qué nos hicieron esto? Y hay veces que nos hacen cosas que no nos gustan, claro que sí, pero también nosotros a veces hacemos cosas que a otros no le agradan, y a veces sabiendo que estamos haciendo lo que no le agrada al otro. O sea que, ¿cómo uno tiene que cambiar esas actitudes que no nos llevan a nada, pero que nos amargan? Y que bueno, Dios de todo nos va enseñando siempre, porque uno aprende cuando está ya en el pozo, solito, cuando no hay nadie alrededor, cuando está en el desierto más grande, ahí cuando uno busca a Dios en ese pozo, porque a veces podemos estar en el pozo y no buscar a Dios, pero cuando buscamos su presencia, Él ahí nos está enseñando y nos está dando una lección de vida. Por eso que como uno tiene que examinarse, buscar y decir, Señor, si hay algo en mí, Señor, manifestalo, sacalo a la luz, que yo me pueda arrepentir, pueda pedir perdón, pueda arreglar las situaciones, porque el primer beneficiado es uno. Uno abre esa jaula del resentimiento donde continuamente estuvo con esa persona día por día, se levantaba con esa persona en el pensamiento, se acostaba con esa persona en el pensamiento, o sea, vivía con las 24 horas con esa persona dentro de esa jaula, dentro de uno. ¿Y qué hacer cuando uno resuelve? Libera y se libera. A veces hay gente que ni sabe que uno está resentido por algo que dijo, por algo que hizo, por algo que me causó a lo mejor dolor, que tampoco era para tanto. A veces es como que también, pero eso como se va potenciando dentro de uno, es como que cada vez es peor. Así que hoy es un buen día para volvernos de todas estas cosas, y que sabemos que Dios está ahí siempre para socorrernos. Él siempre está ahí. Dios nunca se va. Él no nos suelta. Pero a veces el resentimiento nos hace soltarnos de la mano de Dios y alejarnos y vivir nuestro mundo ahí enojado, frustrado, con amargura. Y todo eso nos va comiendo la mente y la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un corte y arrancar de raíz. Y no tener reacción, porque para que viva Cristo en mi vida, yo tengo que morir a mi carne. Y es algo que yo tengo que hacer. Darle lugar a Dios y machacar mi carne día por día cuando quieran salir estos sentimientos que no me van a favorecer en nada. Porque no me va a favorecer ni en las relaciones que yo tenga con las personas, ni la relación en mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con quien sea. No nos ayuda para nada realmente. Sigamos. En la Biblia hay varios ejemplos de resentimiento y hay algunos que son más destacados que otros. Yo anoté algunos, por ejemplo, Caín. Eso se encuentra en la historia de Génesis 4.
dice, se enojó y guardó resentimiento porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, pero no la suya, lo que culminó en el asesinato de Abel. Miren hasta dónde llegó el resentimiento. Llegó a la muerte de una persona. O sea que no es una cosita suelta. Acá Caín se enojó y guardó resentimiento, o sea, guardó enojo, dolor, amargura, frustración, envidia, porque Abel presentó la mejor ofrenda delante de Dios. Abel presentó lo mejor de la majada, creo que dice su palabra. Lo que era, no sé si era un cordero, bueno, un cordero sin mancha, sin defecto alguno. Una cosa impresionante presentó delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se agradó de la ofrenda, pero no así de la ofrenda de Caín, que presentó unas verduras todas así nomás, agarró, cargó en una canasta y presentó delante del Señor. Y imagínense que el enojo que tenía, dice que guardó resentimiento contra su hermano, hasta que un día, yo creo que eso no fue de un día para el otro, esto fue potenciándose dentro de él, hasta que culminó con un asesinato, o sea, mató a su propio hermano. Y hoy no es que vamos a estar matando a nuestros hermanos en la fe, porque no vamos a ir y cortarle el cuello o pegarle un tiro o no sé. Pero muchas veces con nuestras actitudes podemos matar sus sueños, podemos matar sus esperanzas, tantas cosas en la vida de otro que podemos hacer, porque hay resentimiento, porque quizás a ese Dios lo bendice según mi vista, ¿no? Porque estoy mirando con ojos de resentido, entonces digo, ¿por qué Dios bendice más a ese que a mí? ¿Por qué este se compra una casa? ¿Por qué este tiene un auto? ¿Por qué este se va de vacaciones? ¿Por qué este se compró ropa? Y se va potenciando eso. Y se va cargando con más enojo, con más bronca, que hasta le desea el mal. Imagínense que sucedió esto en la palabra, o sea que puede suceder tranquilamente en la vida de los hijos de Dios, pero tenemos que poner una hasta aquí, porque no me conviene por mi salud física y mental, y no me conviene porque estoy delante de Dios. Si a Dios le place bendecir a mi hermano en la fe, con ropa, con comida, con viajes, con casa, con auto, con bendiciones, que a lo mejor estuvo orando toda una vida por esas bendiciones. ¿Por qué yo tengo que ponerme envidiosa de que a Dios le plació darle eso? Si en la vida cristiana todo es como una rueda. Hoy puedo estar acá abajo, pero voy caminando, y Dios va bendiciendo mi vida y dándome regalos también a mí. Pero si yo estoy en esta condición de resentida, es como que siempre estoy abajo, porque no puedo subir hasta que no solucione las historias con Dios y con las personas. Ese fue un caso. Otro caso está en Génesis 27. Esaú dice, guardó un profundo rencor contra su hermano Jacobo por haberle robado la bendición de primogenitura, planeando matarlo cuando su padre muriese. Otra historia, el rey Saúl, estas son las más conocidas. Eso está en 1 Samuel 18-19. Se resintió con David por la popularidad, miren ustedes, por la popularidad. O sea, se resintió y tuvo esos sentimientos de odio, de amargura, de envidia, porque acá creo que sobrepasa la envidia. Dice, por la popularidad que ganaba
intentando matarlo varias veces y persiguiéndolo por años. Me acuerdo que acá fueron a la guerra y volvían David y el rey Saúl. Todavía David no era rey, pero ya estaba su destino marcado por Dios. Y claro, salieron las mujeres con sus danzas y empezaron a cantar. David mató a 10.000, Saúl mató a miles, y David mató a 10.000. Cuando escuchó esto Saúl se brotó todo, porque dijo, solo le falta el reinado. Y empezó a cargar ese resentimiento tan grande por la popularidad que ya estaba teniendo David. ¿Por qué no se alegró? Si él toda la vida no iba a ser rey. Pero esa envidia que le nació hizo que sea un resentido. Y intentó matarlo varias veces y no pudo, porque en los planes de Dios David tenía que vivir. Y dice que lo persiguió por años. O sea, por años podemos vivir resentidos, por lo visto, si no resolvemos las historias. Qué tremendo esto, vivir resentido toda una vida, porque Dios bendice más a él que a mí, porque Dios le da más a ese que a mí, porque es una manifestación, es la envidia, el enojo, la ira. Tremendo, tremendo. Otro caso es: los fariseos y líderes judíos guardaban resentimiento contra Jesús por su autoridad. O sea, tremendo esto. Los fariseos siempre buscaban la ocasión para hacerlo caer en alguna palabra, pero a Jesús no le iba a ganar nadie si él era el mismo Dios en la tierra hecho hombre. Pero buscaban ocasión para que él de alguna manera pisara ese palito para poder ellos decirle tal o cual cosa. Guardaban resentimiento contra Jesús por su autoridad y por proclamarse hijo de Dios, lo que lo llevó a la crucifixión. O sea, acá no, de parte de ellos no hubo reconocimiento nunca de que, ¿cómo? Si ese es el hijo del carpintero. Uno a veces escucha, ¿cómo si era el hijo de fulano y mengano, la madre borracha, el padre drogadicto, va a estar viajando por las naciones, es un profeta, es un pastor, un predicador? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero como hay resentimiento muchas veces, no podemos ver en otros la gracia de Dios. Y ahí más en problemas nos metemos, porque si Dios le está dando esa gracia, ¿quién soy yo para juzgar lo que Dios le da a otra persona? Me tengo que alegrar, porque en la lista y en esa rueda yo también estoy girando. Y si yo me gozo por aquello que le pasa a mis hermanos en la fe o en la vida con las personas, en esa rueda, en algún momento yo también voy a subir, quizás de abajo, como decía hace un rato, pero en algún momento voy a subir y Dios me va a bendecir también. Pero si tengo resentimiento, enojo, ira, envidia, primero tengo que despojarme de todo eso, para que Dios pueda bendecirme como Él me quiere bendecir, en gran manera, como a todos mis hermanos en la fe. Porque de esa manera Dios me quiere bendecir, pero yo soy mi propio tropiezo. Y a veces Dios no puede obrar de esa manera en la vida de una persona que está resentida. Me tengo que despojar de todo eso. La mujer de Job, esto se encuentra en Job 2. ¿Qué expresó la mujer de Job con semejante tragedia que vivió esta familia?
expresó amargura y resentimiento ante Dios por la pérdida de sus hijos y bienes, porque lo perdieron todo en un día. En un día vino un criado y le dijo: Job, estaba yo en el campo, vino un viento y bueno, mató todos los animales. No terminaba de decir ese que venía otro y decía: todo lo que había en el campo se destruyó todo. Otro vino y dijo: tus hijos, que estaban todos reunidos, festejando, celebrando, se voló el techo de la casa y la casa cayó encima, murieron todos. Imagínense la amargura de esta mujer. Esta mujer entró, pero en un estado de amargura y resentimiento ante Dios por la pérdida de todo lo que tenían. Y uno dice: bueno, pero era justo, perdió todo, sus hijos, lo más valioso, sus bienes. Pero no solo eso, a veces uno, cuando está amargado, quiere amargar al otro también, con sus acciones, con sus actos, con sus dichos. Dice que expresó amargura y resentimiento ante Dios por la pérdida de sus hijos y bienes, instando a Job a maldecir a Dios y morir. ¿Qué le dijo ella a Job? Maldecí a tu Dios y después morite. Ya, ¿cómo vas a creer en él si ya lo perdimos todo? ¿Cómo nos recuperamos de esto? No, espera el fin. No dice la palabra eso, pero yo me imagino que ella siguió con todo el resentimiento y la amargura que tenía, hizo una descarga seguramente a Job, diciéndole quizás lo que nunca le dijo. Y Job le respondió, porque él no renegó contra Dios. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ay, Señor, esas respuestas tendrían que salir de nuestra boca siempre. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Esas son las palabras que yo debiera expresar cuando me pasan cosas que no me gustan, que no me agradan. Como ahí tengo que someter mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi cuerpo, todo a Dios, para que Él pueda obrar en ese momento y darme en ese momento la paz que necesito. Porque los problemas a veces nos sacan de nuestro eje, y más cuando se trata de terceros que nos hicieron mal. Eso nos saca de nuestro eje, nos enoja de una manera a lo mejor que no nos podemos volver de ese enojo. Cuando Dios dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Son cosas que parecen fáciles, pero no son tan fáciles para tratarlas dentro de uno, porque me tengo que despojar de verdad. Y a veces no logramos eso en un ratito. Quizás nos lleve mucho tiempo, pero cuanto antes suceda, mejor para nosotros. La perspectiva bíblica nos enseña que el resentimiento es destructivo, no edifica, destruye, y no tiene lugar en la vida cristiana, o no debería tener lugar. O sea, en la vida cristiana puede haber mucho resentimiento, y creo que actúa muchas veces la envidia, porque Dios bendice a él, y ¿por qué no me bendice a mí? Y no estamos reconociendo que estar de pie, vivos, respirando, ya tenemos la bendición para todo el día. Que Dios añada después todas esas cosas que nombré hace un rato, es su gracia que me quiere bendecir. ¿Por qué yo me tengo que enojar o poner de mal humor o tener malestar si Dios quiere bendecir a otros? Cuando en mi corazón tiene que haber alegría,
no enojo, no envidia, no celos, no nada de eso. No debiera haber esto en la vida cristiana porque es destructivo. Dice, exhortando a perdonar y dejar ir la amargura, como se ve en Efesios 4:31. O sea que yo tengo el poder para liberarme de todo esto. Yo tengo que dejar ir todo esto que me está pasando, pero no lo voy a poder dejar ir si no tomo una decisión. Tengo que decidir perdonar, primero tengo que reconocer que hay resentimiento. Segundo, tengo que perdonar si alguien me ofendió, si alguien me hizo mal, si alguien no me reconoció, si alguien me dejó de lado, porque todo eso alimenta el resentimiento. O sea, un trabajo finito hay que hacer dentro de uno, primero para reconocer si yo estoy teniendo estas emociones que no edifican, sino que destruyen mi ser interior y a la vez contamina a mi alrededor. ¿Qué me dice Efesios 4:31? Esto es la Nueva Traducción Viviente. Dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. O sea, el trabajo que hay que hacer en uno para poder respirar así profundo, respirar sin que tener atrapado a nadie en ese respirar esa libertad, respirar esa paz, respirar y gozarme por lo que le pasa a mi hermano en la fe o mi hermano de la familia, de sangre, digamos, respirar y ser feliz por las victorias de otros, respirar y ver que Dios bendice a ese, pero que la bendición también viene de camino para mí. O sea, es un trabajo continuo, diario. Por eso Dios dice que nos examinemos, porque en ese examinarnos ahí nos vamos a ir encontrando y tropezando con todas estas cosas que a lo mejor pensábamos que no existían en nosotros, pero están y quizás están a flor de piel ahí, masticando bronca todo el día, quizás estamos con amargura, con rencor, envidia, con dolor, porque es como un dolor adentro de uno. Por eso Dios nos dice, libérense de toda amargura, furia, hay que llegar a la furia, al enojo, y no es un enojo, ay, ¿por qué hiciste esto? No, un enojo con todas las letras, palabras ásperas, cuando uno no tiene eso que le sale, una palabra de amor, una palabra que acaricia, si nos sale un puñetazo con la palabra. Dios nos dice que nos liberemos de todas estas cosas. Calumnias. ¿Cómo uno puede calumniar a las personas sin saber? Por algún ronrón que escuchó y ya empieza con otro, ¿no? Porque siempre uno solo, no es que habla solo y dice, se comenta solo, no. Siempre busca aliados para poder calumniar a otros. Y esto en mayor o menor medida puede ser un hábito diario. Por eso también como hay que cuidar lo que uno dice de otro, porque es difícil esta parte también, y el cuidado que tenemos que tener. Y toda clase de mala conducta, o sea, de todas esas cosas nos tenemos que liberar, dice el Señor, porque es para nuestro bien y es para que no solo yo respire ese aire puro, que no tengo a nadie atravesado acá
ni enjaulado en mi ser, sino que hoy así hago como que lo libero, lo saco de mi vida, y más vale empiezo a pensar en todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice que si hay virtud alguna, que en eso pensemos. O sea, que no estemos pensando en cosas que no nos convienen, que nos enfoquemos en eso que nos va a arruinar, que nos va a corroer la salud mental, la salud física, porque nos enferman todas estas cosas. Todo esto indica que los creyentes deben abandonar actitudes negativas, como la amargura, la ira y los insultos, para reflejar el carácter de Cristo. Ahí está. ¿Cómo me van a reconocer a mí que yo tengo el carácter de Cristo? Cuando yo deseche todas estas cosas y que mis palabras sean como caricias, que no sean palabras ásperas ni duras, todo eso uno lo va aprendiendo. Yo tengo tanto para aprender de todo esto. Es como que hoy tengo que empezar de nuevo, como que hoy es que empiezo mi vida con Cristo, es como que hoy tengo que reconocer un montón de cosas para que Él las renueve, las cambie, para que pueda ser mucho mejor, porque de eso se trata. Que los creyentes deben abandonar actitudes negativas como la amargura, la ira, los insultos, para reflejar el carácter de Cristo y vivir en armonía. No se puede vivir enojado, con bronca, no se puede vivir de esta manera, porque vamos a contaminar a los que están alrededor nuestro, porque tanto el veneno que uno tiene dentro y se enrosca con esto y se hace un mundo adentro, que el que está al lado, pobre, termina siendo contaminado, porque a la larga o a la corta se va a contagiar de todas estas cosas nuestras. Siendo amables, debemos ser amables, tenemos que ser reconocidos por nuestra amabilidad y perdonándose mutuamente como Dios los perdonó. O sea, en este año que estamos transitando, cuántas cosas nos van a parecer injustas, cuántas cosas que a lo mejor hacemos, pero que si estamos mal enfocados vamos a querer el reconocimiento. Yo creo que tenemos que enfocarnos a mirar a Jesús, y por más que a nuestro alrededor nos ignoren, nos hagan a un lado, no sé, yo digo que a mí más de una vez me querían sacar de la foto. Si estaba mi esposo, querían sacarse una foto con él y a mí sacarme de la foto. Y muchas veces salí de la foto. Eso podría haber cargado un resentimiento profundo en mi vida. Che, ¿por qué me sacan a mí de la foto si yo también puedo estar en la foto? ¿No? Pero uno va trabajando esas cosas. Al principio no me gustaba mucho, pero no dejé que eso sea un resentimiento en mi vida, un enojo, una bronca, porque si no capaz que hasta hoy estaría así. Y mi esposo no solo saca fotos, se saca fotos, no solo abraza, porque tenemos que tener esa libertad y esa confianza. O sea, debe ser así, pero también debe ser, él es mi esposo, ¿no? Pero debe ser así con nuestros hermanos, como yo decía hoy. Cuando Dios bendice a otros y por ahí considero que a mí no me está dando bendiciones que yo quiero, porque no es mi tiempo, porque quizás no esté madura para esas bendiciones que Él tiene guardadas para mí, porque hay todo un contexto muchas veces que si no lo entendemos la pasamos mal. Y Dios lo que quiere es que crezcamos, que aprendamos y que nos examinemos.
Porque si nos examinamos, ahí nos vamos a dar cuenta lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cómo quiero vivir y cómo no quiero vivir. ¿Qué deseo para mi vida? Salud mental, salud física. Entonces, ¿qué tengo que dejar de retroalimentar para que no haya eso de que corroe mi espíritu, mi alma, mi mente? Tengo que ser sincera conmigo misma si estoy viviendo resentimiento, si tengo amargura, enojo, ira, envidia. ¿Lo tengo que reconocer públicamente? No, delante del Señor. Él es el que me va a sacar de ese pozo o de esta actitud o de esta acción o de esta emoción. Es Él el que cambia ese resentimiento, lo arranca de raíz si yo se lo permito. Lo arranca y pone alegría de vivir. Bueno, llegamos al final de este devocional. La verdad que hay mucho para charlar. A nosotros nos gusta interactuar con las personas. Hoy no pude interactuar con Raúl porque no está, pero espero que haya sido claro, que se entienda lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que lo que Él quiere es que vivamos felices. Y se puede vivir feliz. No digo que no vamos a pasar por todas estas cosas porque todos de alguna manera tenemos que experimentar para ver la diferencia de lo que es vivir resentido y de lo que es vivir en libertad. Pero de todo esto aprendemos. Dejemos que Dios examine nuestro corazón, examinémonos nosotros hasta lo más profundo y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. A ver si puedo ver. Bueno, Sarita Jiménez, ya estaba. A ver, Sarita Jiménez, Mónica Villarruel, creo que había alguien más conectado. Bueno, compartan el video, los que puedan. Mónica, no me salta más nadie. Veo ahí a alguien conectado, pero no me sale en mi teléfono. Bueno, desde ya que tengan un hermoso día, una hermosa semana, un hermoso mes. Nos encontramos en febrero en estos devocionales, si Dios quiere, y que cada palabra que haya salido de cada persona que se presentó sirva para mejorar nuestras vidas, porque de eso se trata, ser mejores cada día para reflejar a este Dios grande y poderoso que tenemos, que quiere que seamos como Él, que imitemos a Dios, a Jesús, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado cada día para estar en paz no solo con nosotros mismos, sino con las personas que nos rodean. Que Dios los bendiga, es un placer, la verdad, tener estos devocionales, compartir con ustedes. Que Dios los bendiga mucho, nos vemos el mes próximo.